El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de lino blanco de la casa de té al alba, creando patrones dorados sobre las mesas de madera desgastada. Isabel Duarte limpiaba meticulosamente cada taza de porcelana, sus dedos trazando círculos perfectos, mientras su mente vagaba por territorios que había jurado no visitar. 9 años. 9 años desde que había dejado atrás todo lo que conocía, todo lo que amaba, y se había refugiado en Ronda como un animal herido buscando la oscuridad de una cueva. La ciudad andaluza la había recibido sin preguntas, sus casas blancas y calles empedradas guardando sus secretos como confesiones susurradas al viento. Isabel, vas a romper esa taza si sigues frotándola así. La voz de Lucía la sacó de su trance. Su amiga apareció desde la cocina, llevando una bandeja con empanadas recién horneadas. El aroma del espinafre y el queso manchego llenó el aire, mezclándose con el jazmín que siempre perfumaba el local. Lucía tenía esa capacidad única de llenar cualquier espacio con su energía vibrante, sus vestidos coloridos, contrastando con la melancolía perpetua que Isabel llevaba como una segunda piel. «Perdón», murmuró Isabel, dejando la taza sobre el mostrador. Estaba pensando. ¿En qué? O mejor dicho, ¿en quién? Lucía arqueó una ceja, conociendo demasiado bien los silencios de su amiga. Isabel se ajustó el pañuelo bordado que sujetaba sus rizos castaños, un gesto nervioso que había desarrollado con los años. Sus ojos ámbar evitaron la mirada inquisitiva de Lucía mientras organizaba las servilletas ya perfectamente dobladas. En nada importante, mintió. La mentira flotó entre ellas como una hoja seca, frágil y transparente. Lucía suspiró, acostumbrada a esas medias verdades que Isabel repartía como migajas de pan, suficientes para alimentar la conversación, pero nunca para saciar el hambre de comprensión. El tintineo de la campanilla de la puerta interrumpió el momento. Una pareja de turistas entró, sus cámaras colgando del cuello y sus voces llenando el espacio con el entusiasmo típico de quienes descubren Ronda por primera vez. «¡Qué lugar tan encantador!», exclamó la mujer, una rubia de mediana edad con acento madrileño. «¿Podríamos tomar algunas fotos? Es para nuestro blog de turismo». Isabel sintió que el aire se espesaba en sus pulmones. Las cámaras siempre la ponían nerviosa, como si cada clic pudiera capturar no solo su imagen, sino también todos los secretos que cargaba. «Por supuesto», respondió Lucía con una sonrisa. «Isabel, ¿podría servir el té de jazmín mientras yo les muestro las vistas desde la terraza?» Con manos ligeramente temblorosas, Isabel preparó la tetera de cerámica pintada a mano. El ritual la calmaba. Calentar el agua a la temperatura exacta, medir las hojas, esperar el tiempo preciso. Era una meditación que había perfeccionado durante estos años de exilio autoimpuesto. Mientras servía el té, podía escuchar a Lucía charlando animadamente con los visitantes sobre la historia de Ronda, sobre los puentes que conectaban el pasado con el presente, sobre las leyendas que susurraban en cada piedra antigua. Isabel conocía esas historias de memoria, pero nunca las contaba. Prefería escuchar, siempre escuchar, como si las palabras de otros pudieran llenar el vacío que ella misma había creado. El hombre del blog levantó su cámara y disparó varias fotos. El interior acogedor del local, las estanterías llenas de libros y, finalmente, una imagen de Isabel de perfil mientras servía el té, su rostro parcialmente oculto por los rizos que se escapaban de su pañuelo. «Perfecta», murmuró él, «tiene esa melancolía auténtica que tanto buscamos». Isabel forzó una sonrisa y se retiró a la cocina, necesitando un momento para recuperar el equilibrio. Se apoyó contra la mesada de mármol frío, respirando profundamente. ¿Cuándo había comenzado a vivir como un fantasma en su propia vida? ¿Cuándo el simple acto de ser fotografiada se había vuelto una amenaza? Lucía apareció en la puerta de la cocina, su expresión preocupada. «¿Estás bien? Solo necesito un minuto». Isabel se pasó las manos por las mejillas, como si pudiera borrar la palidez que sabía que las cubría. «Sabes que puedes contarme lo que sea, ¿verdad?» Lucía se acercó, su voz suave pero firme. «Llevamos 3 años de amistad, Isabel. Conozco tus silencios mejor que tus palabras». Isabel la miró, viendo en los ojos marrones de su amiga una ternura que no se sentía merecedora de recibir. ¿Cómo explicarle que había huido de una vida entera, que había amado tan profundamente que la traición había sido como un cuchillo atravesando no solo su corazón, sino su alma misma?
Hay cosas del pasado que es mejor dejar enterradas, murmuró finalmente. ¿Y si el pasado decide desenterrarse solo? La pregunta quedó flotando en el aire cuando los turistas se despidieron, sus voces alejándose por la calle empedrada. Isabel regresó al salón principal, donde los últimos rayos de sol creaban sombras alargadas sobre el suelo de terracota. Esa noche, después de cerrar al alba, Isabel caminó hasta su pequeña casa en las afueras de Ronda. La estructura de piedra blanca se erguía solitaria contra el cielo estrellado, rodeada de olivos centenarios que susurraban secretos al viento nocturno. Se preparó un té de manzanilla y se sentó en su terraza, contemplando las luces distantes del pueblo. A veces, en noches como esta, podía sentir el peso de su antigua vida presionando contra su pecho como una piedra. Julián, su nombre, era un susurro prohibido que se formaba en sus labios sin permiso. ¿Dónde estaría ahora? Habría seguido adelante. Habría encontrado a alguien que pudiera amar sin las complicaciones que ella había traído a su vida. Una lágrima rodó por su mejilla antes de que pudiera detenerla. Se la secó rápidamente, molesta consigo misma por permitir que el pasado la visitara nuevamente. Había construido esta nueva vida ladrillo a ladrillo, día a día, y no podía permitir que se desmoronara por simples recuerdos. Pero en algún lugar de Sevilla, a poco más de 100 kilómetros de distancia, un hombre revisaba obsesivamente un blog de turismo, su corazón deteniéndose al reconocer un perfil familiar en una fotografía. Un perfil que había memorizado cada curva, cada gesto, cada expresión. Julián Herrera cerró la laptop con manos temblorosas. Después de 9 años de búsqueda infructuosa, el destino le había mostrado su rostro en la pantalla de una computadora. Isabel estaba viva. Isabel estaba en Ronda. Y él ya estaba planeando el viaje que cambiaría todo. En su taller de restauración en Sevilla, Julián Herrera no había dormido en toda la noche. Las herramientas de su oficio yacían abandonadas sobre la mesa de trabajo mientras él caminaba de un lado a otro, como un león enjaulado. La fotografía del blog seguía abierta en su laptop, esa imagen que había trastocado 9 años de resignación forzada. Era ella. Sin lugar a dudas, era Isabel. El mismo perfil delicado, la misma manera de inclinar la cabeza cuando se concentraba, el mismo gesto inconsciente de acariciar los objetos con las yemas de los dedos. Aunque llevara el cabello recogido con un pañuelo y hubiera una nueva tristeza en la línea de sus hombros, era imposible no reconocerla. Julián se acercó al espejo que colgaba junto a su escritorio. A los 36 años, las líneas alrededor de sus ojos oscuros se habían profundizado y algunas canas plateadas aparecían en sus sienes. ¿Qué pensaría Isabel al verlo ahora? Seguiría reconociendo al hombre que una vez prometió amarla para siempre. Su teléfono móvil vibró sobre la mesa. Un mensaje de su hermana menor, Carmen. ¿Otra noche en vela? Puedo verte la luz desde mi ventana. Julián, tienes que soltar el pasado. Carmen vivía en el edificio de enfrente y había desarrollado la costumbre de vigilar las ventanas de su hermano como una madre preocupada. A los 32 años, era todo lo que Julián no era: espontánea, optimista, incapaz de guardar rencores. Durante años había intentado convencerlo de que siguiera adelante, de que Isabel había elegido desaparecer y que merecía respeto por esa decisión. Pero ahora, todo había cambiado. Julián tomó su chaqueta de cuero y las llaves del coche. En menos de 2 horas, estaría en Ronda. No había tiempo para planes elaborados o conversaciones difíciles con Carmen. Solo sabía que necesitaba ver a Isabel, confirmar que era real, que no era producto de su imaginación desesperada. El viaje hasta Ronda transcurrió en una nebulosa de ansiedad y expectativa. Los olivos se extendían a ambos lados de la carretera como testigos silenciosos de su peregrinaje, y el sol matutino pintaba el paisaje andaluz con tonos dorados que le recordaban el color de los ojos de Isabel. ¿Qué le diría cuando la viera? ¿Cómo explicaría 9 años de búsqueda infructuosa, de noches sin dormir, de relaciones que nunca prosperaron porque ninguna mujer podía compararse con el fantasma que llevaba en el corazón? Llegó a Ronda cerca del mediodía. La ciudad se alzaba majestuosa sobre el Tajo, ese abismo natural que dividía el pueblo antiguo del nuevo. Julián aparcó su coche y caminó por las calles empedradas, siguiendo las direcciones que había memorizado del blog. Sus pasos resonaban como tambores en su pecho. Al alba. Ahí estaba el letrero pintado a mano:
colgando sobre una puerta azul desgastada por el tiempo. A través de los cristales podía ver el interior acogedor, estanterías llenas de libros, mesas de madera, plantas que colgaban del techo creando un ambiente de intimidad casi sagrada. Y allí, ordenando unos libros en una estantería, estaba Isabel. El tiempo se detuvo. Julián sintió como si todos los relojes del mundo hubieran decidido pausar su tic-tac para permitirle absorber ese momento. Isabel llevaba un vestido largo de color mostaza que realzaba el tono cálido de su piel, y su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros. Había una serenidad en sus movimientos que no recordaba de antes, como si hubiera encontrado una paz que les había sido esquiva durante su juventud. Pero cuando ella levantó la mirada y sus ojos se encontraron a través del cristal, esa serenidad se desplomó como un castillo de naipes. Isabel palideció instantáneamente. El libro que tenía en las manos cayó al suelo con un ruido sordo que pareció resonar en todo el local. Su respiración se volvió visible, agitada, y Julián pudo ver cómo sus dedos temblaban mientras se aferraba al borde de la estantería. Por un momento que se sintió eterno, simplemente se miraron. Dos personas que una vez habían sido todo el uno para el otro, ahora separadas por un cristal y 9 años de silencio. Isabel fue la primera en reaccionar. Se dio la vuelta bruscamente y desapareció hacia la parte trasera del local como un animal asustado buscando refugio. Julián escuchó el sonido de una puerta cerrándose con fuerza. «¿Puedo ayudarle?». Una voz femenina lo sobresaltó. Una mujer de cabello rizado y vestido floreado había aparecido desde lo que parecía ser la cocina. Sus ojos marrones lo estudiaban con curiosidad y cierta suspicacia, como si hubiera presenciado la escena silenciosa que acababa de desarrollarse. «Yo busco a Isabel», tartamudeó Julián, sintiéndose repentinamente como un adolescente nervioso. «¿Y usted es...?» La mujer cruzó los brazos, claramente protectora. «Julián Herrera. Soy... Era...». Se detuvo, no sabiendo cómo definir lo que había sido para Isabel. «Nos conocemos de hace tiempo». La expresión de la mujer cambió sutilmente. Una comprensión lenta pero devastadora apareció en sus ojos, como si acabara de resolver un rompecabezas que llevaba años armando. «Tú eres él», murmuró. «Eres el que ella nunca pudo olvidar». Julián sintió que algo se removía en su pecho. ¿Isabel había hablado de él? Después de todos estos años, seguía siendo parte de sus conversaciones, de sus pensamientos. «Por favor», su voz sonó ronca. «Solo necesito hablar con ella. 5 minutos». Lucía lo estudió durante un momento, que se sintió como una evaluación completa de su alma. Finalmente, suspiró. «Se llama Lucía», se presentó. «Y ella se llama Isabel Morales ahora. Ha construido una nueva vida aquí, ¿sabes? Una vida tranquila». El apellido falso fue como una bofetada. Isabel había borrado hasta su nombre. Había enterrado tan profundamente su identidad anterior que ni siquiera conservaba el apellido Duarte, que él había susurrado miles de veces como una oración. «No he venido a destronar nada», murmuró Julián. «Solo necesito entender por qué se fue, por qué desapareció sin una palabra». Lucía lo miró con una mezcla de compasión y protección feroz. «Algunas heridas son demasiado profundas para explicarlas en 5 minutos», dijo suavemente. «Y algunas personas necesitan años para estar listas para esa conversación». Desde la parte trasera del local llegó el sonido de sollozos ahogados. Julián dio un paso hacia adelante, pero Lucía le bloqueó el camino con firmeza. «Dale tiempo», le pidió. «Si realmente la amas, dale el tiempo que necesita para procesar que estás aquí». Julián asintió, aunque cada fibra de su ser gritaba por correr hacia Isabel, por abrazarla, por explicarle que nunca había dejado de buscarla. Se dio la vuelta hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió hacia Lucía. «Estaré en ronda», dijo, «el tiempo que haga falta». Y con esa promesa flotando en el aire como un juramento sagrado, Julián Herrera salió de al alba, dejando atrás el presente de Isabel, pero llevándose consigo la certeza de que, esta vez, no se rendiría sin luchar. Isabel se encerró en el pequeño almacén trasero de al alba, respirando entrecortadamente contra sacos de té y cajas de libros que parecían cerrarse sobre ella, como las paredes de una prisión. Sus manos temblaban mientras se aferraba a un estante, intentando encontrar algo sólido en un mundo que acababa de volverse líquido. «Julián está aquí. Julián me encontró». Las palabras se repetían en su mente como un mantra aterrador.
Durante 9 años había construido murallas invisibles alrededor de su corazón, y ahora bastaba una mirada a través de un cristal para que todo se desmoronara. Isabel, abre la puerta. La voz de Lucía sonaba suave pero firme del otro lado. Se ha ido. Ya no está aquí. No puedo, susurró Isabel, su voz apenas audible. No puedo enfrentarlo, Lucía. No después de todo. ¿Todo qué? Lucía insistió. Nunca me has contado qué pasó realmente. Solo fragmentos, como piezas de un rompecabezas que nunca terminas de armar. Isabel cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas ardían detrás de sus párpados. ¿Cómo explicar la traición que había destrozado su mundo? ¿Cómo contar que había visto a Julián con otra mujer, que había escuchado conversaciones que confirmaban sus peores miedos, que había huido llevándose en el vientre un secreto que perdió semanas después, en la soledad más absoluta? Abrió la puerta lentamente. Lucía la esperaba con 2 tazas de manzanilla, su rostro reflejando una preocupación maternal que Isabel no se sentía merecedora de recibir. «He cerrado el local», anunció Lucía. «Necesitamos hablar». Se sentaron en el pequeño sofá del rincón de lectura, rodeadas por libros que habían sido testigos silenciosos de tantas tardes de confidencias a medias. Isabel tomó la taza entre sus manos, buscando calor en la porcelana tibia. «Era guapo», murmuró Lucía, «y se veía devastado, como si hubiera estado buscándote durante años». «Por favor, no», Isabel negó con la cabeza. «No me digas esas cosas». «¿Por qué? Porque podrían ser ciertas». Lucía se inclinó hacia adelante. «Isabel, ese hombre acaba de recorrer más de 100 kilómetros porque vio tu foto en un blog. La gente no hace eso por alguien que no significa nada». Isabel dejó escapar una risa amarga. «Tú no lo conoces. Julián siempre fue persistente. Cuando quería algo, no se rendía hasta conseguirlo. ¿Y qué es lo que quiere ahora?» «No lo sé». Isabel se llevó las manos al rostro. «Tal vez cerrar círculos, tal vez curiosidad, o tal vez…» Se detuvo, incapaz de terminar la frase. «Tal vez venganza», pensó. Tal vez había venido a confrontarla por haber desaparecido sin explicaciones, por haber sido una cobarde. Dijo que se quedaría en ronda. Lucía observó cuidadosamente la reacción de su amiga. «El tiempo que haga falta». Isabel sintió que el aire se espesaba en sus pulmones. La idea de Julián vagando por las mismas calles que ella, respirando el mismo aire, quizás alojándose en algún hotel desde donde pudiera ver las luces de su casa por las noches, la llenaba de un pánico primitivo. «No puede quedarse», murmuró. «Esta es mi vida ahora, mi refugio». «Los refugios no son para toda la vida, Isabel». Lucía habló con una gentileza que dolía más que la dureza. «A veces hay que salir de la cueva para recordar cómo se siente el sol». Esa noche, Isabel caminó hasta su casa con la sensación de que alguien la observaba desde las sombras. Cada sonido la sobresaltaba: el viento entre los olivos, el ladrido distante de un perro, el crujir de sus propios pasos sobre la grava. Se preparó una cena que no pudo comer y un baño que no la relajó. Desde su ventana, contempló las luces del pueblo abajo, preguntándose cuál de ellas iluminaría la habitación donde Julián estaría despierto, tal vez pensando en ella del mismo modo que ella no podía dejar de pensar en él. Su teléfono móvil vibró sobre la mesita de noche. Un mensaje de un número desconocido. «Isabel, sé que no quieres verme, pero por favor, dame una oportunidad de explicarte algunas cosas. Hay mucho que no sabes sobre lo que pasó. Estaré mañana a las 6 en el Puente Nuevo. Si no vienes, respetaré tu silencio. J. Isabel». Leyó el mensaje 3 veces antes de dejarlo caer sobre la cama, como si las palabras pudieran quemarle los dedos. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en el silencio de la habitación. Hay mucho que no sabes sobre lo que pasó. ¿Qué podía haber que ella no supiera? Había visto lo que había visto. Había escuchado lo que había escuchado. Su hermana Marta se lo había confirmado todo con una crueldad que todavía la despertaba algunas noches. Pero mientras se quedaba despierta hasta el amanecer, una pequeña voz en su interior susurraba preguntas peligrosas. ¿Y si había algo más? ¿Y si su huida había sido tan precipitada que había dejado atrás no solo a Julián, sino también la verdad? El reloj marcó las 5 de la mañana, cuando Isabel finalmente se durmió, con el teléfono aún en la mano y una decisión que no sabía si tendría el valor de tomar. A las 5:45 de la tarde, Isabel caminaba hacia el Puente Nuevo con pasos vacilantes,
como si cada metro la acercara no solo a Julián, sino a una versión de sí misma que había enterrado hace 9 años. El viento andaluz jugaba con su vestido azul marino y había elegido llevar el pelo suelto, un gesto de vulnerabilidad que ni ella misma comprendía completamente. Desde la distancia, pudo ver su silueta recortada contra el cielo dorado del atardecer. Julián estaba de espaldas, contemplando el abismo del Tajo, sus manos apoyadas en la barandilla de piedra. Llevaba la misma chaqueta de cuero que recordaba, aunque ahora le quedaba diferente sobre unos hombros que parecían cargar más peso del que solían soportar. Al escuchar sus pasos, él se volvió lentamente. Sus ojos se encontraron a través de los metros que los separaban, y por un momento Isabel sintió como si fuera a desmayarse. Era él, pero no era él. Las líneas de expresión hablaban de años de búsqueda, de noches sin respuestas, de una espera que había tallado surcos en su rostro. «Viniste», murmuró Julián, y su voz sonó ronca, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. «No debería haber venido». Isabel se detuvo a varios pasos de distancia, manteniendo un espacio seguro entre ellos. «No sé qué esperas de mí después de tanto tiempo». «Respuestas». La palabra salió de sus labios como una súplica. «Solo respuestas, Isabel. Durante 9 años he vivido con un agujero en el pecho, preguntándome qué hice mal, por qué desapareciste como si nunca hubiéramos significado nada el uno para el otro». Isabel sintió que la rabia antigua se removía en su pecho, esa furia que había sido su compañera durante los primeros años del exilio. «¿En serio?». Su voz se elevó ligeramente. «¿Vas a hacerte el inocente? ¿Vas a pretender que no sabes exactamente por qué me fui?». Julián frunció el ceño, una confusión genuina nublando sus facciones. «Isabel, te juro que no tengo ni idea. Una mañana estábamos haciendo planes para el futuro, y a la siguiente habías desaparecido sin rastro. Tu hermana Marta me dijo que habías decidido empezar una nueva vida, que ya no querías saber nada de...». «Mi hermana». Isabel lo interrumpió, y algo en su tono hizo que Julián se quedara helado. «Por supuesto que fue Marta quien te lo dijo». El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa. Julián dio un paso hacia adelante, su expresión cambiando lentamente. «Isabel, ¿qué pasó realmente? Porque tengo la sensación de que tú y yo hemos estado viviendo versiones completamente diferentes de la misma historia». Isabel cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. Durante años había ensayado este momento en su mente, había preparado palabras llenas de dignidad y frialdad. Pero ahora, frente a él, solo podía sentir el dolor crudo de una herida que nunca había cicatrizado adecuadamente. «Te vi, Julián», susurró. «Te vi con ella en el café de la Plaza San Martín. La besaste como si fuera lo más natural del mundo. Y después, cuando llegué a tu apartamento para confrontarte, escuché tu conversación telefónica. Hablabas de mí como si fuera un estorbo, como si estuvieras cansado de fingir que me amabas». Julián palideció dramáticamente. «¿Café San Martín? ¿Una mujer?» «Isabel, no sé de qué me hablas. Nunca...». «Basta». Isabel levantó la mano. «No me hagas esto otra vez. No me hagas dudar de lo que vi con mis propios ojos». «Pero es que no entiendo». Julián se acercó más, desesperación pintando su voz. «Nunca estuve con otra mujer. Nunca hablé de ti como un estorbo. Isabel, el día que desapareciste, yo estaba comprando...». Se detuvo abruptamente, como si las palabras se hubieran atorado en su garganta. «¿Qué? ¿Qué estabas comprando?». Julián metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo azul, desgastada por años de ser llevada de un lado a otro. La abrió con manos temblorosas, revelando un anillo de compromiso sencillo pero elegante. «Esto», murmuró, «estaba comprando esto. Iba a pedirte que te casaras conmigo esa misma noche». Isabel sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. La caja tembló en las manos de Julián como una acusación silenciosa. «No puede ser», susurró. «Esto no puede ser cierto. Lo he llevado conmigo todos estos años». Julián cerró la caja suavemente. Esperando el día en que pudiera entender qué salió mal entre nosotros, «Isabel, alguien nos mintió. Alguien se aseguró de que creyéramos cosas que nunca fueron ciertas». El nombre de Marta flotó entre ellos sin ser pronunciado, pero ambos podían sentir su presencia tóxica como un fantasma al atardecer. Isabel se llevó las manos al pecho,
sintiendo cómo años de certezas se desmoronaban como castillos de arena. Si Julián decía la verdad, si realmente había estado comprando un anillo de compromiso, entonces todo lo que había creído, todo el dolor que había cargado, toda la vida que había construido sobre las ruinas de una traición, había sido una mentira. «Necesito irme», murmuró dándose la vuelta bruscamente. «Isabel, por favor». La voz de Julián la siguió como una súplica. «No huyas otra vez. Podemos descubrir la verdad juntos». Pero Isabel ya corría, sus pasos resonando sobre el puente como tambores de guerra, huyendo no solo de Julián, sino de la posibilidad terrible de que hubiera desperdiciado 9 años de su vida creyendo en una mentira. Isabel llegó a su casa temblando, no por el frío del anochecer, sino por la tormenta que rugía en su interior. Se dejó caer sobre el sofá de su sala, respirando entrecortadamente mientras las palabras de Julián resonaban en su mente como ecos en una caverna. Un anillo de compromiso. Iba a pedirme que me casara con él. Se llevó las manos a las sienes, presionando como si pudiera detener el torbellino de recuerdos que comenzaban a reorganizarse en su memoria. ¿Era posible que todo hubiera sido una mentira? ¿Que los cimientos sobre los cuales había construido su nueva vida fueran tan frágiles como arena mojada? Su teléfono sonó, sobresaltándola. «Lucía, ¿dónde estás? Te he estado llamando durante 1 hora». La voz de su amiga sonaba preocupada. Vi a Julián caminando por el pueblo como alma en pena. ¿Qué pasó en ese encuentro? «Lucía», Isabel susurró, «necesito que vengas. Por favor, no puedo estar sola ahora mismo». 20 minutos después, Lucía entraba por la puerta con una botella de vino tinto y una expresión que mezclaba determinación maternal con curiosidad contenida. Se sentó junto a Isabel en el sofá, esperando pacientemente mientras su amiga luchaba por encontrar las palabras. «Me mintieron». Isabel finalmente habló, su voz apenas audible. «Durante todos estos años he estado viviendo basándome en una mentira». Le contó todo, el encuentro en el puente, las revelaciones contradictorias, el anillo que Julián había guardado como una reliquia sagrada. Lucía escuchó en silencio, sus ojos marrones oscureciéndose con cada detalle. «¿Y tú le crees?», preguntó finalmente. «No lo sé». Isabel se cubrió el rostro con las manos. «Parte de mí quiere creerle desesperadamente, pero otra parte... Lucía, yo vi lo que vi, la mujer en el café, su conversación telefónica. ¿Estás completamente segura de lo que viste?». Lucía la interrumpió suavemente. «Han pasado 9 años, Isabel. A veces la memoria puede...». «No», Isabel la cortó. «No estoy loca. Recuerdo perfectamente esa tarde. Había ido a sorprenderlo después de mi cita médica y lo vi sentado en la terraza del café con una mujer morena. Ella llevaba un vestido rojo y cuando él se inclinó para besarla, se detuvo abruptamente. Una imagen comenzaba a formarse en su mente, borrosa al principio pero ganando claridad como una fotografía revelándose lentamente. «¿Qué pasa?». Lucía notó el cambio en su expresión. «La mujer», Isabel murmuró, frunciendo el ceño. «Ahora que lo pienso, se parecía a alguien. Su perfil, la manera en que movía las manos cuando hablaba, un recuerdo específico golpeó su conciencia como un rayo. Su hermana Marta, 2 días antes de esa fatídica tarde, probándose un vestido rojo nuevo frente al espejo de su habitación. Marta riéndose cuando Isabel le dijo que le quedaba hermoso. Marta preguntándole de manera casual sobre los horarios de Julián, sobre sus lugares favoritos. «Oh, Dios mío», susurró Isabel llevándose la mano a la garganta. «Era ella, era Marta. ¿Tu hermana?». Lucía se incorporó bruscamente. Marta estaba con Julián en el café. Isabel asintió lentamente, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar con una claridad dolorosa. Su hermana, que siempre había sentido celos silenciosos de su relación con Julián. Marta, que conocía todos sus horarios, todas sus rutinas. Marta, que había sido la primera en consolarlo después de su desaparición, la que le había confirmado todos sus peores miedos sobre la infidelidad de Julián. Pero ¿por qué haría algo así? La voz de Lucía sonaba incrédula. Isabel cerró los ojos, recordando conversaciones olvidadas, comentarios aparentemente inocentes que ahora adquirían un significado siniestro. Marta diciéndole que Julián era demasiado atractivo para ser fiel. Marta
preguntándole si realmente confiaba en él. Marta sembrando dudas microscópicas que habían crecido como maleza en un jardín descuidado. «Porque ella siempre lo quiso», murmuró Isabel. «Desde el principio, desde que se lo presenté. Yo pensaba que era solo admiración, pero era más que eso». Se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala, su mente trabajando febrilmente para reconstruir eventos que había interpretado de manera completamente errónea. «La conversación telefónica que escuché», continuó. «Julián hablando de mí como si fuera un problema. Pero ¿y si no estaba hablando conmigo? ¿Y si estaba hablando sobre la situación que Marta había creado?» Lucía se acercó a ella, tomándola suavemente por los hombros. «Isabel, si todo esto es cierto, entonces he desperdiciado 9 años de mi vida». Isabel terminó la frase, lágrimas rodando por sus mejillas. 9 años creyendo que el hombre que amaba me había traicionado, cuando en realidad era mi propia hermana quien nos había traicionado a ambos. El silencio llenó la habitación como una presencia física. Isabel se dejó abrazar por Lucía, sintiendo cómo años de dolor y resentimiento comenzaban a transformarse en algo diferente. Una furia fría y calculada hacia la persona que había destrozado su vida con mentiras cuidadosamente construidas. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Lucía suavemente. Isabel se separó del abrazo, limpiándose las lágrimas con determinación. «Voy a encontrar a Marta», dijo, su voz ahora firme, «y voy a exigir la verdad completa, toda la verdad». Pero lo que Isabel no sabía era que, en ese mismo momento, a cientos de kilómetros de distancia, Marta Duarte acababa de recibir una llamada telefónica que la había dejado helada. Alguien le había dicho que Julián había encontrado a Isabel en Ronda, y Marta ya estaba empacando su maleta. Isabel no durmió esa noche. Se quedó despierta hasta el amanecer, sentada junto a la ventana de su habitación, observando cómo las primeras luces del alba pintaban los olivos de color dorado. Había tomado una decisión. Necesitaba hablar con Julián antes de enfrentar a Marta. Necesitaba pedirle perdón por 9 años de malentendidos y, quizás más importante, necesitaba contarle sobre el bebé que había perdido. A las 8 de la mañana se dirigió hacia el centro de Ronda. No sabía dónde se alojaba Julián, pero la ciudad no era tan grande como para que fuera imposible encontrarlo. Lo que no esperaba era verlo sentado en la terraza del Hotel Reina Victoria, con una taza de café intacta frente a él y la misma expresión perdida que ella había visto el día anterior. Sus ojos se encontraron a través de la plaza. Esta vez, Isabel no huyó. Se acercó lentamente, cada paso pesando como plomo en sus pies. Julián se levantó al verla, incertidumbre y esperanza luchando en su rostro. «Buenos días», murmuró Isabel cuando estuvo lo suficientemente cerca. «Buenos días», respondió él, su voz cuidadosamente controlada. ¿Quieres sentarte?» Isabel asintió y tomó la silla frente a él. Durante un momento que se sintió eterno, simplemente se observaron como dos extraños que una vez habían conocido todos los secretos del otro. «Tenías razón», Isabel habló finalmente. «Había cosas que yo no sabía». Julián se inclinó hacia adelante, escuchando atentamente mientras Isabel le contaba sobre los recuerdos que habían regresado, sobre Marta y el vestido rojo, sobre la manipulación sistemática que había destruido su relación. «Ella nos engañó a ambos», Isabel terminó, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Y yo fui tan ciega, tan dispuesta a creer lo peor de ti que...» «No», Julián interrumpió extendiendo su mano a través de la mesa para tocar ligeramente la suya. «No te culpes por esto, Isabel. Marta sabía exactamente cómo manipular tus inseguridades, mis rutinas. Esto fue calculado y cruel». Isabel miró sus manos unidas, sintiendo una calidez que había olvidado que existía. «Hay algo más que necesitas saber», murmuró. «Algo que nunca le conté a nadie». Julián esperó pacientemente, viendo cómo Isabel luchaba por encontrar las palabras. «Cuando me fui, estaba embarazada», susurró, «de 6 semanas». El rostro de Julián palideció dramáticamente. «Isabel, lo perdí un mes después», continuó, su voz quebrándose. «El estrés, la tristeza, la soledad, mi cuerpo simplemente no pudo sostenerlo. Y durante todos estos años he vivido pensando que tal vez fue mejor así, porque ¿cómo iba a criar al hijo de un hombre que no me amaba?
Julián se levantó abruptamente de su silla y rodeó la mesa, arrodillándose junto a ella. Sus ojos estaban llenos de lágrimas mientras tomaba su rostro entre sus manos. «Isabel, mi amor», susurró. «Lamento tanto que hayas pasado por eso sola. Lamento tanto que creyeras que no te amaba cuando eras lo más importante de mi vida. Julián, yo te amaba entonces y te amo ahora», continuó él. «Nunca dejé de amarte, ni por un solo día. Y si hubiéramos tenido ese bebé, habría sido el hombre más feliz del mundo». Isabel se quebró completamente, sollozando contra el hombro de Julián, mientras él la abrazaba con una ternura que había estado guardando durante 9 años. Los otros huéspedes del hotel los miraban discretamente, pero a ninguno de los dos les importaba. Era como si el tiempo hubiera retrocedido y al mismo tiempo hubiera avanzado, sanando heridas que habían supurado en silencio durante demasiado tiempo. «¿Podemos intentarlo otra vez?», susurró Julián contra su cabello. «¿Podemos empezar de nuevo sabiendo la verdad?». Isabel se separó ligeramente para mirarlo a los ojos. «Quiero intentarlo», murmuró. «Pero tengo miedo, Julián. Tengo miedo de volver a confiar, de volver a ser vulnerable. Iremos despacio», prometió él, paso a paso, sin prisa. Fue entonces cuando una voz familiar cortó el aire matutino como un cuchillo. ¡Qué escena tan conmovedora! Ambos se volvieron hacia la entrada del hotel. Marta Duarte estaba allí, elegante como siempre en su traje sastre negro, pero con algo peligroso brillando en sus ojos oscuros. Llevaba una maleta pequeña y una sonrisa que no llegaba a su mirada. «Hola, hermana», continuó Marta, acercándose lentamente. «Y hola, Julián. ¿Cuánto tiempo sin verte?». Isabel se puso de pie, sintiendo como toda la ternura del momento anterior se evaporaba, reemplazada por una furia fría que había estado gestándose durante años. «Marta», su voz sonó peligrosamente controlada. «Llegaste justo a tiempo». «¿Para qué?». Marta arqueó una ceja, fingiendo inocencia. «Para contarnos la verdad». Isabel dio un paso hacia adelante. «Toda la verdad sobre lo que hiciste hace 9 años». La sonrisa de Marta vaciló por un instante, pero rápidamente se recompuso. «No sé de qué me hablas, Isabel. Siempre has tenido tendencia a dramatizar las cosas». Pero Julián también se había puesto de pie, y algo en su postura hizo que Marta retrocediera ligeramente. «Creo que sabes exactamente de qué hablamos», dijo él, su voz más fría de lo que Isabel lo había escuchado nunca. «Y creo que ha llegado el momento de que pagues por lo que nos hiciste». La tensión en la terraza del hotel era tan densa que parecía que el aire mismo podía cortarse con un cuchillo. Los otros huéspedes comenzaron a alejarse discretamente, sintiendo la electricidad peligrosa que emanaba del trío que se enfrentaba bajo el sol andaluz. Marta mantuvo su postura desafiante durante unos segundos más, pero algo en la expresión unificada de Isabel y Julián la hizo vacilar. Por primera vez en años, se encontraba sin el control de la situación. «Muy bien», murmuró finalmente, dejando caer su maleta con un ruido seco. «Supongo que ya no hay razón para fingir». Isabel sintió que su corazón se aceleraba. Después de tantos años de dudas y dolor, finalmente iba a escuchar la verdad de labios de su propia hermana. «¿Por qué, Marta?». La voz de Isabel temblaba con una mezcla de rabia y dolor. «¿Por qué destruiste mi vida? ¿Por qué nos hiciste esto?». Marta se sentó en una de las sillas vacías, como si la confrontación la hubiera agotado repentinamente. Por primera vez desde que Isabel la conocía, su hermana mayor parecía pequeña, vulnerable. «Porque te tenía envidia», admitió Marta, su voz apenas audible. «Porque siempre fuiste la favorita, la talentosa, la que conseguía todo lo que quería sin esfuerzo. Y cuando apareció Julián, miró al hombre que había estado obsesionada con poseer durante años. Cuando lo conocí supe que era diferente. Era inteligente, apasionado, dedicado, todo lo que yo había estado buscando en un hombre. Pero él solo tenía ojos para ti». Julián se acercó un paso, su mandíbula tensa. «Eso no te daba derecho a destruir nuestras vidas, Marta. No lo entiendes». Marta se levantó bruscamente, su compostura finalmente quebrándose. Llevaba meses planeándolo todo. Sabía dónde ibas cada día. Conocía tus horarios. El día que Isabel tenía su cita médica, me aseguré de estar en el café exactamente cuando tú llegarías. Isabel sintió náuseas al escuchar los detalles calculados de la traición. «El vestido rojo», murmuró. «Te lo probaste delante de mí 2 días antes».
Necesitaba que fuera perfecto. Marta continuó como si estuviera confesándose. Me acerqué a ti en el café. Fingí reconocerte de algún lado. Cuando te inclinaste para escucharme mejor, me aseguré de que pareciera un beso desde la distancia. Sabía que Isabel estaría llegando en cualquier momento. Julián cerró los puños, luchando por controlar su temperamento. ¿Y la conversación telefónica que escuchó Isabel? Marta sonrió con amargura. Esa fue fácil. Te llamé desde fuera de tu apartamento, sabiendo que Isabel estaba dentro. Le hice preguntas sobre la situación con tu novia, haciéndote hablar como si fueras tú quien tenía dudas sobre la relación. Cada palabra que dijiste, ella la interpretó de la manera que yo quería. Isabel se llevó las manos a la garganta, sintiendo como si estuviera reviviendo esa tarde horrible. ¿Pero por qué seguir mintiendo después de que me fui? ¿Por qué no dejar que Julián me buscara? Porque esperaba que él se volviera hacia mí. Marta admitió con una honestidad brutal. Pensé que si te había perdido, eventualmente vería lo que tenía delante de él. Durante meses intenté consolarlo, estar disponible, demostrarle que yo podía amarlo mejor de lo que tú lo habías hecho. Pero yo nunca te miré de esa manera. Julián habló con disgusto. Nunca. Lo sé. Marta se desplomó de nuevo en la silla. Y cuando finalmente lo entendí ya era demasiado tarde. Habían pasado años, Isabel había desaparecido completamente, y yo había destruido todo por nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel miraba a su hermana con una mezcla de horror y lástima. Esta mujer, que había sido su confidente durante la infancia, había orquestado sistemáticamente la destrucción de su felicidad. ¿Sabes lo que perdí por culpa de tus mentiras?, Isabel preguntó con voz quebrada. ¿Sabes que estaba embarazada cuando huí? Marta levantó la cabeza bruscamente, palideciendo. ¿Qué? Perdí al bebé un mes después. Isabel continuó, lágrimas rodando por sus mejillas. Tu nieto o sobrina nunca existió, porque tú decidiste que tu felicidad era más importante que la mía. Marta se llevó las manos a la boca, finalmente comprendiendo la magnitud completa de lo que había hecho. Isabel, yo no sabía, nunca pensé que... No, Isabel la interrumpió. No tienes derecho a pedir perdón ahora, no después de 9 años de silencio. Se volvió hacia Julián, tomando su mano con fuerza. Vámonos de aquí, no quiero escuchar más. Cuando se alejaban, Marta los llamó desesperadamente. Isabel, por favor, soy tu hermana. Isabel se detuvo sin volverse. No, dijo con voz firme, mi hermana murió hace 9 años. Tú eres solo una extraña que se parece a ella. Y con esas palabras, Isabel caminó hacia su futuro, llevando de la mano al hombre que nunca había dejado de amarla, dejando atrás para siempre las mentiras que habían envenenado su pasado. 2 semanas habían pasado desde la confrontación con Marta. Isabel y Julián caminaban lentamente por las calles empedradas de Ronda, sus pasos sincronizados como si estuvieran reaprendiendo el ritmo de estar juntos. El sol de la tarde creaba sombras alargadas entre los edificios blancos y el aire llevaba el aroma de azahar de los patios escondidos. ¿Cómo te sientes?, preguntó Julián, deteniéndose frente a la puerta azul de Al-Alba. Isabel contempló su casa de té, ese refugio que había sido su hogar durante 3 años. Ahora se veía diferente a sus ojos, no como una cueva donde esconderse, sino como un puente entre quien había sido y quien estaba volviéndose a ser. Diferente, respondió honestamente, como si estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. Lucía apareció en la puerta, sonriendo al verlos acercarse. Durante estas 2 semanas, había sido testigo silenciosa de la delicada danza de reconexión entre Isabel y Julián, respetando sus ritmos, ofreciendo espacio cuando lo necesitaban y compañía cuando la soledad amenazaba con volverse abrumadora. ¿Cómo estuvo el paseo por el Tajo?, preguntó Lucía, notando algo diferente en la expresión de Isabel. Revelador. Isabel intercambió una mirada significativa con Julián. Hemos estado hablando sobre el futuro. Se sentaron en la pequeña mesa junto a la ventana, esa que había sido testigo de tantas conversaciones entre Isabel y Lucía. Pero ahora eran 3, y la dinámica había cambiado de manera hermosa y compleja. Tengo una propuesta, Julián habló cuidadosamente. He estado pensando en mudarme de Sevilla. Mi trabajo como restaurador se puede hacer desde cualquier lugar, especialmente aquí, donde hay tanto patrimonio histórico. Isabel sintió cómo su corazón se aceleraba, pero también una pizca de miedo.
¿Y qué significa eso exactamente? Significa que me gustaría intentar reconstruir lo nuestro aquí en Ronda. Julián tomó su mano suavemente. Paso a paso, sin presiones. Quiero conocer a la mujer en la que te has convertido y quiero que conozcas al hombre en el que me he convertido yo. Lucía sonrió, levantándose discretamente. Creo que necesitan privacidad para esta conversación, murmuró. Estaré en la cocina si me necesitan. Cuando se quedaron solos, Isabel estudió el rostro de Julián. Las líneas de expresión hablaban de años de espera, pero también había algo nuevo. Una paciencia que no había tenido en su juventud. Una sabiduría que solo el sufrimiento podía enseñar. Tengo miedo, admitió Isabel. Miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad. Miedo de que descubramos que hemos cambiado tanto que ya no encajamos. Yo también tengo miedo, Julián confesó. Pero ¿sabes qué me da valor? El hecho de que hayamos sobrevivido a 9 años de separación y aún nos reconozcamos cuando nos miramos a los ojos. Se levantó y fue hacia una de las estanterías, tomando un pequeño objeto que Isabel reconoció inmediatamente, una taza de cerámica que se había roto la semana anterior y que había guardado, incapaz de tirarla. Ayer estuve investigando sobre una técnica japonesa llamada kintsugi, dijo Julián, volviendo a sentarse. Es el arte de reparar cerámica rota con oro, haciendo que las cicatrices sean parte de la belleza del objeto. Isabel observó la taza rota en sus manos. ¿Crees que eso es lo que somos? ¿Algo roto que se puede reparar? Creo que somos algo que fue quebrado por fuerzas externas, pero que puede volverse aún más hermoso si decidimos repararnos juntos. Julián acarició suavemente una de las grietas, no pretendiendo que el daño nunca existió, sino incorporándolo como parte de nuestra historia. Isabel sintió lágrimas en sus ojos, pero por primera vez en años no eran lágrimas de dolor. ¿Me ayudarías a repararla?, preguntó, refiriéndose tanto a la taza como a ellos mismos. Solo si me dejas ayudarte a reparar todo lo que se rompió entre nosotros. Esa tarde, sentados en el pequeño patio trasero de Al-Alba, Isabel y Julián trabajaron juntos, mezclando el pegamento especial con polvo dorado. Sus manos se rozaban mientras unían cuidadosamente cada fragmento, sus conversaciones fluyendo entre recuerdos compartidos y sueños nuevos. ¿Sabes qué es lo más extraño?, murmuró Isabel mientras sostenía 2 piezas para que Julián aplicara el adhesivo dorado. Siento como si hubiera recuperado no solo a mi amor perdido, sino también a mí misma. ¿Cómo así? Durante años me sentí como una víctima de las circunstancias, pero ahora entiendo que también soy una sobreviviente, y las sobrevivientes no se quedan escondidas para siempre. Julián detuvo su trabajo para mirarla directamente. ¿Eso significa que estás lista para vivir de nuevo? ¿Para arriesgarte de nuevo? Isabel contempló la taza que estaban reparando juntos. Las líneas doradas no ocultaban las fracturas, las celebraban, las convertían en algo único y hermoso. Significa que estoy lista para intentarlo, susurró. Contigo. 3 meses después de la confrontación con Marta, el otoño había llegado a Ronda trayendo consigo cielos grises y vientos que susurraban promesas de lluvia. Isabel y Julián habían establecido una rutina delicada pero esperanzadora. Él había alquilado un pequeño apartamento en el centro histórico y había comenzado a trabajar con el museo local, restaurando piezas arqueológicas encontradas en la región. Esa tarde, mientras nubes oscuras se acumulaban sobre los tejados rojos de la ciudad, Isabel cerró Al-Alba más temprano que de costumbre. Lucía había viajado a Granada para visitar a unos familiares, dejándola sola con sus pensamientos y una inquietud que no lograba nombrar. Su teléfono móvil vibró. Un mensaje de Julián. La tormenta se ve fuerte. ¿Quieres que vaya a hacerte compañía? No me gusta que estés sola en la casa cuando llueve así. Isabel sonrió, sintiendo cómo el cuidado de Julián la envolvía como un abrazo a distancia. Durante estos meses, él había sido paciente, respetuoso, permitiendo que ella marcara el ritmo de su reencuentro. Habían compartido paseos, conversaciones profundas, cenas silenciosas, pero aún no habían cruzado ciertas líneas invisibles. Aún dormían separados, aún se despedían con besos castos en las mejillas. «Ven», escribió de vuelta. «Tengo algo que quiero mostrarte». 1 hora después, Julián llegó a su casa llevando una bolsa de papel con ingredientes para la cena y una sonrisa que había aprendido a controlar para no presionarla. Isabel lo recibió con una taza de té caliente
y una expresión que él no había visto antes, determinación mezclada con vulnerabilidad. «¿Qué querías mostrarme?», preguntó Julián mientras guardaba las verduras en la cocina. Isabel lo guió hacia su habitación, un espacio al que él nunca había entrado. Era sencilla pero acogedora, paredes blancas, muebles de madera clara y sobre la mesita de noche, la taza que habían reparado juntos con la técnica del kintsugi. Las líneas doradas brillaban suavemente bajo la luz de la lámpara. «La puse aquí porque quería recordar cada noche que las cosas rotas pueden volverse hermosas», murmuró Isabel, «pero también porque quería estar lista para este momento». Julián frunció el ceño, sin entender completamente. «¿Qué momento?». Isabel se acercó a él, tomando sus manos entre las suyas. Afuera, la lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando contra las ventanas como dedos impacientes. «El momento en el que dejo de tener miedo», susurró. «Julián, estos meses han sido mágicos, pero también he estado viviendo en una burbuja, protegiéndome, dosificando mis sentimientos como si fueran medicina». Se acercó más, hasta que pudo sentir el calor de su cuerpo. «Pero esta tarde, mientras cerraba el local, me di cuenta de algo. No quiero seguir viviendo a medias. No quiero seguir desperdiciando tiempo por miedo a que me lastimen otra vez». Los ojos de Julián se oscurecieron con una emoción intensa. «Isabel, no tienes que...». «Sí tengo que», lo interrumpió suavemente. «Tengo que elegir vivir completamente. Tengo que elegirte a ti, y elegirme a mí, y elegir lo nuestro sin reservas». La tormenta rugió afuera, como si la naturaleza quisiera subrayar la intensidad del momento. Isabel llevó las manos al rostro de Julián, acariciando las líneas que el tiempo había tallado alrededor de sus ojos. «Te amo», susurró. «Te he amado durante todos estos años, incluso cuando creía odiarte. Y quiero que esta sea nuestra primera noche juntos, no como las personas que éramos antes, sino como las personas que somos ahora». Julián cerró los ojos, respirando profundamente. «¿Estás segura? No quiero que te sientas presionada por...». Isabel lo silenció con un beso suave, el primero real que compartían desde su reencuentro. Fue tierno al principio, cauteloso, como si ambos estuvieran probando si aún sabían cómo hacerlo. Pero gradualmente se profundizó, años de anhelo y dolor transformándose en una ternura desesperada. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. «Durante 9 años soñé con este momento», murmuró Julián contra su frente. «Pero nunca imaginé que se sentiría tan sagrado». «Es sagrado», Isabel asintió, «porque estamos eligiendo esto conscientemente, porque conocemos el precio del amor perdido». La lluvia continuó cayendo durante toda la noche, envolviendo la pequeña casa blanca en un capullo de sonidos y sombras. Isabel y Julián se redescubrieron lentamente, con la paciencia de quienes saben que tienen todo el tiempo del mundo, pero también la urgencia de quienes han perdido demasiado tiempo ya. No fue perfecto. Hubo momentos de timidez, instantes en los que el peso de los años perdidos se sintió abrumador, pero fue real, fue honesto y fue suyo. Al amanecer, mientras la tormenta se alejaba dejando el aire limpio y fragante, Isabel despertó en los brazos de Julián, sintiendo algo que había olvidado que existía, la sensación de estar completamente en casa. Un año después, el sol de abril bañaba el patio trasero de Al-Alba con una luz dorada que hacía que todo pareciera tocado por la magia. Isabel ajustaba los últimos detalles de las mesas decoradas con flores silvestres, mientras Lucía dirigía a los camareros contratados para la ocasión con la eficiencia de una general en campaña. «¿Nerviosa?», preguntó Lucía, acercándose a Isabel con una sonrisa traviesa. «Terriblemente», admitió Isabel, alisando su vestido crema de encaje sencillo. «Pero es un nerviosismo diferente. No es miedo, es expectativa». Desde la puerta que conectaba con el interior del local, Julián observaba a Isabel con una mezcla de adoración y asombro que no había disminuido ni un ápice durante los meses que habían vivido juntos. Llevaba un traje gris oscuro que realzaba sus ojos, y en su mano izquierda brillaba una alianza sencilla de oro que hacía juego con la que Isabel había elegido para él. La ceremonia sería íntima, solo Lucía como testigo de Isabel, Carmen como testigo de Julián y una docena de amigos cercanos que habían sido parte de su historia de reencuentro. Habían decidido casarse en Al-Alba, el lugar que había sido refugio de Isabel y que ahora se había transformado en el símbolo de su nueva vida compartida.
Es hora, anunció el juez, un hombre mayor y amable que había conocido a Isabel durante sus años en Ronda. Los invitados se acomodaron en las sillas dispuestas en semicírculo alrededor de un arco natural formado por las ramas de un olivo centenario. Isabel caminó lentamente hacia Julián, no del brazo de un padre que había elegido no invitar, sino con la dignidad de una mujer que había aprendido a caminar sola y ahora elegía caminar acompañada. Cuando sus manos se unieron bajo la sombra del olivo, ambos sintieron la misma electricidad que los había conectado años atrás, pero ahora teñida de una profundidad que solo el sufrimiento compartido y superado podía proporcionar. Isabel, comenzó Julián cuando llegó el momento de los votos personales. Hace 10 años creí haberte perdido para siempre. Durante 9 años viví con un vacío que pensé que nunca se llenaría. Pero ahora entiendo que todo ese dolor, toda esa búsqueda, toda esa espera, era parte del camino que nos traería hasta aquí. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó con determinación. No te estoy prometiendo una vida sin problemas, porque ambos sabemos que la vida es impredecible. Te estoy prometiendo que cualquier tormenta que venga, la enfrentaremos juntos. Te prometo que nunca más tendrás que cargar tus dolores sola, y te prometo que las cicatrices que ambos llevamos solo nos harán más fuertes. Isabel secó una lágrima de su mejilla antes de hablar. Julián, durante años creí que el amor era algo que me sucedía, algo sobre lo que no tenía control, pero contigo he aprendido que el amor verdadero es una elección que hacemos cada día, una elección de confiar, de perdonar, de crecer juntos. Miró hacia la mesa donde reposaba la taza que habían reparado juntos, ahora convertida en florero para un pequeño ramo de azahar. Como esa taza que reparamos con oro, nosotros somos más hermosos por haber estado rotos. Nuestras cicatrices no son debilidades, son prueba de que el amor puede superar cualquier cosa. Te elijo hoy, te elegiré mañana, y te seguiré eligiendo cada día de mi vida. Cuando intercambiaron anillos, Lucía no pudo contener las lágrimas. Había sido testigo de la transformación de Isabel de mujer herida a mujer plena, y ver cómo cerraba este círculo la llenaba de una alegría profunda. «Pueden besarse», anunció el juez con una sonrisa. El beso fue suave, tierno, pero cargado de una promesa que resonó en el silencio sagrado del momento. Los aplausos de los invitados se mezclaron con el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas del olivo. Esa noche, mientras la celebración continuaba bajo las estrellas andaluzas, Isabel y Julián se escaparon por unos minutos al interior de Al-Alba. En la intimidad del local que había sido testigo de tantas conversaciones, se abrazaron en silencio. «¿Sabes qué es lo más extraño?», murmuró Isabel contra su pecho. «Siento como si acabáramos de comenzar nuestra historia, no como si estuviéramos continuando una vieja». «Tal vez eso es exactamente lo que estamos haciendo», respondió Julián, acariciando su cabello. «Tal vez las personas que éramos hace 10 años tuvieron que desaparecer para que pudiéramos convertirnos en las personas que somos capaces de amarnos de verdad». Afuera, Lucía levantó su copa hacia la luna llena que brillaba sobre Ronda. «Por las segundas oportunidades», brindó en voz baja, «y por el amor que es lo suficientemente fuerte como para esperar». En algún lugar lejano, Marta Duarte leía en un periódico local sobre la boda de su hermana. Cerró el periódico lentamente, sintiendo un dolor que había aprendido a llamar por su nombre, arrepentimiento, pero también, por primera vez en años, algo parecido a la paz. Isabel había encontrado su felicidad a pesar de ella, y tal vez eso era lo que se merecía. Isabel y Julián comenzaron su nueva vida juntos, sabiendo que el amor verdadero no es la ausencia de cicatrices, sino la capacidad de convertir cada herida en una línea dorada que cuenta la historia de cómo dos personas eligieron sanarse juntas. Y en Ronda, donde el tiempo parece suspenderse entre el cielo y el abismo, su amor se extendió como un puente hacia el futuro, hermoso precisamente porque había sido reparado con oro. El sol de mayo se filtraba a través de las ventanas de la nueva ubicación de Al-Alba, un local más amplio en el corazón histórico de Ronda que Isabel y Julián habían restaurado juntos. Las paredes de piedra antigua ahora albergaban no solo una casa de té y librería, sino también un pequeño taller de restauración donde Julián trabajaba en piezas arqueológicas
mientras Isabel atendía a los visitantes. Isabel, ahora de 41 años, se movía entre las mesas con una gracia serena que hablaba de una felicidad profundamente arraigada. Su cabello castaño mostraba algunas canas prematuras que se negaba a teñir, diciendo que eran como las líneas doradas del kintsugi, marcas hermosas del tiempo vivido. «Mamá, ¿puedo ayudar con las galletas?». Una voz pequeña pero decidida interrumpió sus pensamientos. Isabel sonrió al ver a Elena, su hija de 3 años, parada junto a la puerta de la cocina con un delantal diminuto y las mejillas manchadas de harina. La niña tenía los ojos oscuros de Julián y la determinación obstinada de Isabel, una combinación que prometía aventuras interesantes en los años venideros. «Claro, mi amor», respondió Isabel, tomando la mano pequeña, «pero primero limpiemos esa carita». Desde su taller en la parte trasera, Julián observaba la escena con una sonrisa que no había perdido ni un ápice de su intensidad original. A los 41 años, las canas en sus sienes le daban un aire distinguido y la paternidad había suavizado las líneas de preocupación que una vez habían marcado su rostro. La llegada de Elena había sido inesperada pero profundamente deseada. Después de 3 años de matrimonio, cuando ya habían comenzado a aceptar que tal vez la maternidad no sería parte de su historia, Isabel descubrió que estaba embarazada. Esta vez, el embarazo transcurrió en un ambiente de amor y cuidado mutuo, sanando heridas que ninguno de los dos sabía que aún cargaban. «¿Cómo va el proyecto de la vasija romana?», preguntó Isabel, acercándose al taller con Elena en brazos. «Casi terminada». Julián dejó sus herramientas y extendió los brazos hacia su hija. «¿Y cómo está mi pequeña ayudante de cocina?». Elena se lanzó hacia su padre con la confianza absoluta de una niña que nunca había conocido el miedo al abandono. Mientras Julián la alzaba, Isabel sintió esa punzada familiar de gratitud profunda que la visitaba al menos una vez al día. «Lucía llamó esta mañana», comentó Isabel. «Dice que la línea de tés artesanales va muy bien. Está pensando en expandirse a Madrid». Lucía había encontrado finalmente el valor para perseguir sus sueños empresariales y también había encontrado el amor en un chef cordobés que compartía su pasión por los sabores auténticos andaluces. Su boda se había celebrado el año anterior en el mismo patio de Al-Alba, donde Isabel y Julián habían pronunciado sus votos. «¿Y Marta?», preguntó Julián suavemente. Isabel suspiró. Las noticias sobre su hermana llegaban ocasionalmente a través de conocidos mutuos. Marta había comenzado terapia psicológica, había cambiado de ciudad y, según los últimos reportes, había encontrado trabajo en una librería de Barcelona. Nunca había intentado contactar directamente a Isabel, respetando el límite que había establecido 5 años atrás. «Espero que esté bien», murmuró Isabel honestamente. «Espero que haya encontrado su propia paz». 3 horas después, cuando Al-Alba cerró sus puertas por el día, la pequeña familia se dirigió a su casa en las afueras de Ronda. La estructura original había sido ampliada con una habitación para Elena y un estudio donde Isabel había comenzado a escribir sus memorias, no como una víctima, sino como una mujer que había aprendido que la felicidad es tanto un derecho como una responsabilidad. Esa noche, mientras Elena dormía en su cuna pintada con motivos de olivos, Isabel y Julián se sentaron en su terraza contemplando las luces del pueblo abajo. En la mesa entre ellos reposaba la taza original reparada con kintsugi, ahora parte de su ritual nocturno de té. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido todo si no hubiera pasado lo que pasó?, preguntó Isabel, acurrucándose contra el hombro de Julián. «A veces», admitió él, «pero después pienso que tal vez necesitábamos rompernos para aprender cómo amarnos de verdad». El Julián de 26 años no habría sabido cómo ser el padre que Elena necesita. La Isabel de 27 años no habría tenido la fuerza para construir todo esto. Isabel asintió, observando cómo las líneas doradas de la taza capturaban la luz de las velas. «Tengo algo que decirte», murmuró, tomando su mano. Julián la miró con curiosidad. «El médico confirmó mis sospechas esta mañana», sonrió. «Elena va a tener un hermanito o hermanita». Los ojos de Julián se llenaron de lágrimas mientras la abrazaba con cuidado reverente. «¿Estás feliz?», susurró ella. «Estoy completo», respondió él. «Completamente completo». Y bajo las estrellas andaluzas, rodeados por el aroma de azahar y el silencio sagrado de Ronda, Isabel y Julián
Brindaron por las segundas oportunidades, por las heridas que se habían convertido en fortaleza y por el amor que había demostrado ser más fuerte que el tiempo, la mentira y el dolor. Su historia había comenzado como una tragedia, se había desarrollado como un misterio y había florecido como la más hermosa de las comedias, aquella donde el amor verdadero no solo triunfa, sino que se multiplica, creando nuevas vidas y nuevas posibilidades de felicidad que brillan como oro en las grietas de un mundo imperfecto, pero hermoso. Fin. ¿Y tú has vivido alguna situación donde descubriste que una verdad en la que creías durante años era en realidad una mentira construida por alguien cercano? Como Isabel, que pasó 9 años creyendo que Julián la había traicionado, cuando en realidad fue su propia hermana quien orquestó toda la farsa por celos y obsesión. Si estuvieras en el lugar de Isabel, podrías perdonar no solo a la persona que mintió, sino también perdonarte a ti mismo por haber desperdiciado tantos años creyendo en la mentira. Y más importante, ¿tendrías el valor de recomenzar un amor después de tanto tiempo perdido, sabiendo que cicatrices así nunca desaparecen completamente, solo se transforman en algo diferente? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.